del debate y lo seguimos abordando aquí en Doble Clic. Un repaso profundo a las noticias que nos importan. Escuchas Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. El senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas y uno de los legisladores que ha impulsado la presentación de un proyecto que establece agravantes precisamente para crímenes cometidos en zonas rurales, es nuestro invitado a esta hora de la mañana, a quien le agradecemos que participe con nosotros en Doble Clic. Hola, senador. ¿Cómo está, Ramón? Gusto saludarlo. Aquí estamos. Muy buenos días. Buenos días, senador. Parto antes de ir con las iniciativas, sin duda a lo último, a una reacción y una opinión suya respecto de los dichos del ministro Valenzuela. ¿Cree que ya con lo que dijo y haber aceptado que fue una mala frase está superado, o esto de la ofensiva también que tienen algunos legisladores opositores que están pidiendo su renuncia no hace más que tal vez revolver más el clima y no a centrarnos en los temas de fondo? Sí, yo creo que hay que centrarse al tema de fondo, Ramón, porque efectivamente acá fueron muy desafortunadas las expresiones del ministro Valenzuela. Él pidió perdón. Acá creo que hay que concentrarse en lo legislativo. Y lo legislativo es lo que hemos abordado con 15 senadores que representamos a distintas regiones y comunas rurales. Hemos visto que hay un espacio para mejorar nuestra legislación. Le presentamos este proyecto al fiscal nacional, le pareció muy bien. Ayer lo ingresamos en el Senado. Es un proyecto que básicamente establece un agravante de responsabilidad penal cada vez que se cometan delitos desde el campo, en sectores despoblados, cuando la posibilidad de auxilio a la víctima es más remota, como ocurrió en este lamentable crimen en Granero que le costó la vida a un matrimonio de agricultores. Queremos tomar la buena experiencia de lo que ha sido la ley que tipificó el delito de robo de madera, la ley de usurpación, los mismos estados de excepción constitucional que se han aplicado en la macrozona sur con buenos resultados. Pero esos mismos buenos resultados han implicado, al igual como ha ocurrido con el Plan Comuna Segura, que el crimen organizado, la delincuencia con toda su violencia, se desplaza a regiones y comunas donde no se aplica ni el programa Calle Sin Violencia ni el estado de excepción constitucional. Por eso estamos mejorando la legislación, dándole la posibilidad también a el Ministerio Público, a los jueces, de incautar, por ejemplo, los camiones donde se cometen hoy día delitos, ampliar la figura de la tipificación del delito de robo de madera a todos los bienes agropecuarios. Eso significa una mayor fiscalización, medidas preventivas, pedir guías de despacho, ¿no es cierto?, a todos los camiones que trasladan hoy día insumos agrícolas, que hoy día son víctimas de asalto, de robo, con toda una cadena de violencia. Senador, centrémonos un poco en lo último que usted señala. ¿Qué tan extendido está aquello de los productores agrícolas de ser objeto de robo, por ejemplo, en la ruta, de enfrentar robo a sus cosechas, al fruto de su trabajo? Bueno, efectivamente, por eso nosotros estamos incorporando en este proyecto de ley un agravante especial de responsabilidad penal cada vez que se cometen delitos contra un camión. Por ejemplo, aplicando también la ley Juan Barrios que aprobamos a raíz de los incendios a los camiones. Hoy día se produce robos de containers, se producen robos de transformadores, se producen robos de todo tipo de insumos agrícolas, los aperos para el ganado, para los caballos,
leí en algún medio de comunicación que podría haber sido uno de los móviles del robo que terminó costándole la vida a este matrimonio de agricultores en Granero. Bueno, tenemos que ver por qué hoy día el crimen organizado se ha trasladado al campo, por qué tenemos esta cifra que dio a conocer la Sociedad Nacional de Agricultura, donde un 79% de los agricultores han sido víctimas de robo, han sido víctimas de asalto, de violencia, sienten temor. Entonces, en vez de negar esta realidad, como lo ha hecho el ministro de Agricultura o lo hizo la subsecretaria de Prevención del Delito, que dijo, mire, no hay datos duros, pero sí, esta realidad la sufren los agricultores todos los días. Los que representamos a comunas rurales lo sabemos. El caso, ¿para qué hablar del narcotráfico en la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, que es la agricultura ilegal. Entonces, tenemos que seguir legislando, tenemos que entender que tenemos que fortalecer la capacidad de carabineros. Por eso estamos aprobando también esta ley en el Senado de Seguridad Municipal que han pedido todos los alcaldes, que no tiene todas las atribuciones que quisiéramos para los guardias municipales, pero sí va a ser un paso adelante muy importante en darle a los alcaldes efectivamente mayores atribuciones. No basta con tener mayores recursos, hay que darle a los alcaldes y a la seguridad municipal mayores atribuciones también. La idea de los senadores que impulsan esto, senador Walker, es que sea, a ver cómo llamarlo, no sé si el término es exacto, que no sea solamente territorialmente, es decir, a hechos que se provoquen de violencia como los que se señala o de delitos en las zonas en particulares, sino que también cuando hay desplazamiento. Lo digo porque hace un tiempo estuvimos con la discusión de la seguridad, por ejemplo, en el terminal Lo Valledor, ¿no es verdad? Y supimos también de agricultores que eran esperados, que eran seguidos, que eran asaltados, que hay mucho flujo de dinero en efectivo y que por lo tanto eso se vuelve atractivo para los delincuentes. Entonces, como la delincuencia es móvil, va buscando ciertos nichos donde hacer los delitos. Antes uno pensaba como que me voy a la zona rural porque voy a estar más tranquilo. Pero con estas situaciones que hemos visto, asalto a parcela, etcétera, etcétera, uno como que comienza a pensar que las cosas han cambiado muchísimo. Efectivamente, Ramón, y por eso parte de las propuestas que se incorporan en este proyecto de ley, que, insisto, al fiscal nacional le pareció muy bien, es la posibilidad de establecer un agravante de responsabilidad penal en el Código Penal cada vez que se produzcan robos a vehículos de transporte de productos agropecuarios. Y cuando los camiones son utilizados por los delincuentes, por el crimen organizado para cometer estos delitos, la posibilidad de establecer como medida precautoria, antes de conocer el fallo del juicio, la incautación inmediata de ese camión, de ese vehículo que se está utilizando para cometer delito, al igual como que ocurre en la receptación. Y como digo, estamos ampliando la hipótesis de la ley que tipificó el delito de robo de madera, que ha sido bastante efectiva para disminuir estos delitos en la macrozona sur, junto con el estado de excepción y junto con la ley de usurpación, a toda la cadena de producción agropecuaria. Vale decir, a los camiones que transportan fruta, que transportan ganado, cualquier proyecto silvo agropecuario. De esa manera queremos establecer cárcel efectiva para todos los que cometen delitos en zonas rurales y que hoy día están operando con un alto grado de impunidad. Sin duda que el resguardo de nuestra seguridad y el control del orden público es una tarea efectivamente del Estado a través de la administración que esté de turno, ¿no es verdad? Los municipios colaboran en aquello. El sector privado también hace su aporte, evidentemente. Hemos estado hablando en estos mismos micrófonos el otro día de lo que se gasta en el área privada en términos de seguridad y cómo ha incrementado en puntos del PIB en el último tiempo para también hacer frente a la delincuencia. Quiero decir que, senador Walker, aquí si bien hay una responsabilidad directa del Estado, también es una labor de todos, en la que todos cooperamos. Dicho eso, entra el tema de los recursos, porque más allá de la frase desafortunada del ministro de Agricultura, eso del dejémonos de llorar, él apunta a que plata los municipios rurales sí tienen,
porque el royalty minero le ha puesto plata a los municipios rurales y él habla de que hay que invertir entonces en televigilancia, por ejemplo. Usted que conoce la zona rural, usted que es senador de regiones, ¿qué información maneja respecto de ese argumento que entrega específicamente, más allá de la forma del ministro Valenzuela, respecto de si hoy día efectivamente los municipios rurales tienen o no tienen más plata para invertir, por ejemplo, en temas de vigilancia? Por supuesto que hoy día tienen más recursos los municipios a partir de la ley del royalty, porque nosotros procuramos que los recursos del royalty llegaran a todas las comunas. Pero eso es insuficiente si los alcaldes no tienen más atribuciones, si los guardias municipales no tienen más atribuciones. Por eso es tan importante esta ley de seguridad municipal. Yo le puedo contar los casos de Punitaqui, de Combarbalá, en la región de Coquimbo, que son comunas muy dispersas, donde hoy día el narcotráfico encuentra una oportunidad para operar en el cultivo de marihuana, por ejemplo, incluso a través del Tren de Aragua. Una de las cosas que se detectó de operación del Tren de Aragua en Chile es el cultivo de marihuana en la provincia del Choapa, en la región de Coquimbo. Ahí logramos tener una unidad especializada del OS7 de Carabineros. Pero necesitamos darle más facultades a Carabineros y necesitamos más facultades para esta seguridad municipal. Es cierto, lo ha dicho el senador Osandón, lo han dicho muchos alcaldes, esta ley no resuelve todos los problemas, pero necesitamos darle más atribuciones a los alcaldes. Yo me alegro que este proyecto se esté votando esta semana en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Nosotros dejamos la mesa del Senado la próxima semana con el presidente del Senado, José García Ruminot, y nos hemos puesto como objetivo, junto a la ministra Macarena Lobos, votar este proyecto la próxima semana de seguridad municipal, porque nos parece fundamental. Ahora, esto, para entenderlo bien, esta plata del royalty minero, entiendo que lo que recibieron los municipios a nivel país es como un adelanto de lo que va a recaudar o lo que se tiene previsto cuando ya esté en régimen propiamente tal todo este sistema que fue aprobado para el 2025. Estaba leyendo que, de acuerdo a las estimaciones que hacía la autoridad, el royalty recaudaría en el 2025 algo así como 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólares irían directamente a las regiones para distribuirse en las distintas comunas. Efectivamente, nosotros aprobamos este adelanto, aprobamos que se hiciera con criterio de equidad territorial, vale decir que no solamente llegaran los recursos a las comunas mineras, hay un fondo especial para comunas mineras, por supuesto, pero también que hubiese equidad territorial con los mismos indicadores del Fondo Común Municipal. Y la idea es que efectivamente los municipios puedan invertir en más camionetas, en mejor equipamiento para sus guardias. Pero ¿qué pasa en aquella comuna donde ese guardia municipal, una camioneta, se enfrenta con narcotraficantes que tienen poder de fuego, que están cuidando una plantación de marihuana, como ocurre en la provincia del Choapa o en la provincia de Limarí? Tampoco ese guardia va a poder actuar. Por eso estamos estableciendo esta agravante de responsabilidad penal cada vez que se cometen delitos en lugares despoblados y también cuando se haga más difícil el auxilio de la víctima. Y otra cosa muy importante, estamos incorporando algo que nos recomendó el fiscal nacional. Muchas veces Carabinero tiene que esperar la orden del fiscal para poder actuar rápidamente, Ramón. Entonces lo que estamos haciendo en esta reforma es que Carabineros pueda actuar con instrucciones generales del fiscal, pero sin requerir autorización específica, ni del fiscal ni del juez de garantía, para proceder a una incautación o para proceder a un procedimiento policial cuando se enfrenta al crimen organizado o el narcotráfico. Había una desconfianza en el legislador de los 90, cuando Chile recuperó la democracia, a darle más atribuciones a las policías. Ese proceso se ha revertido, por ejemplo, con la ley Naín Retamal,
que nosotros establecimos una legítima defensa privilegiada a Carabineros. Esto se discutió en su momento, la ex ministra Toá hablaba que no podemos aprobar un gatillo fácil. Bueno, finalmente se entendió que teníamos que darle más atribuciones a las policías, a las Fuerzas Armadas, Gendarmería, para poder defenderse, ¿no? Y ahora tenemos que desburocratizar la labor de Carabineros, sacar a Carabineros de labores administrativas y no tener que depender de una orden del fiscal para poder actuar. Eso también se incorpora en este proyecto que presentamos 15 senadores de forma absolutamente transversal, estoy hablando desde el Partido Socialista hasta Republicano, para enfrentar el crimen organizado que hoy día está operando en comunas rurales, lamentablemente, con mucha impunidad. Senador, finalmente, pero para que se comprenda bien y no se preste tal vez a malas interpretaciones, usted habla de un conjunto de medidas que, desarrolladas coordinadamente, pueden llevar a que entonces la acción de la policía uniformada pueda ser más eficaz, destrabando las cuestiones burocráticas, dándole mayores recursos, las atribuciones y todo. Debiera entenderse que eso, si se logra, evitaría entonces que esos inspectores municipales o guardias municipales sean los primeros que se enfrenten eventualmente a una delincuencia organizada, porque cuando se dice, por ejemplo, tenemos que darles mayores atribuciones también a ellos o dotarlos de mayor equipamiento para que puedan hacer cumplir su labor, para que no vayan con las manos peladas, por decirlo, a enfrentar al crimen organizado, uno pudiese entender también que se está impulsando de que los guardias municipales puedan armarse también y que por lo tanto puedan ser el primer elemento de choque con esa delincuencia. ¿O es reservadamente usted, en su opinión particular, que son Carabineros los que tienen que enfrentar al crimen? A ver, todos los chilenos tenemos derecho a la legítima defensa en el Código Penal, ¿no? Y obviamente los guardias municipales, que están mucho más expuestos, tienen que tener todo el equipamiento para enfrentar hoy día las incivilidades, muchas veces las mafias que están ligadas a el comercio ilegal, etcétera, ¿no? Los guardias municipales tienen que enfrentar las incivilidades, ¿no es cierto? Lo que vimos incluso en la comuna de Vitacura la semana pasada, donde un vehículo, entiendo, sí, conducido por un extranjero, embistió contra 3 guardias municipales en una plaza. Bueno, qué duda cabe que ese guardia municipal tiene que tener todas las atribuciones para poder defenderse y repeler ese ataque, porque está más expuesto que cualquier ciudadano. Pero obviamente quien debe enfrentarse en condiciones mucho más claras al narcotráfico, al crimen organizado, es Carabineros, es la Policía de Investigaciones, en Gendarmería por los delitos que se cometen desde las cárceles. Por eso con la senadora Rincón presentamos este proyecto para tener un sistema diferenciado, cumplimiento de pena, que el modelo italiano, la forma como se logró aislar a la mafia italiana en las cárceles porque cometían delitos desde las cárceles, como pasa hoy día en Chile también, a pesar de todo lo que se ha hecho en materia de prohibir los teléfonos celulares, establecer como delito, los inhibidores de señal y todas estas medidas que se han hecho en los últimos 2 o 3 años. Pero necesitamos avanzar en los dos caminos, darle más atribuciones a las policías, pero también darle más atribuciones a los guardias municipales, a la seguridad municipal, y es lo que hace este proyecto. Muy bien, senador Matías Walker, vicepresidente también de Demócratas, muchísimas gracias por conversar con nosotros de estos temas de actualidad aquí en Doble Clic. Muchas gracias, Ramón, que estén muy bien, que tengan buen día, adiós. Adiós. En Tele 13 Radio.